Bienvenidos a la tercera parte de la clase de hoy. De lo que vamos a estar hablando es de la división y la categorización de los derechos humanos. Esto lo hemos revisado de manera, por así decirlo, muy por encima a las clases pasadas. Primero, de lo que se debe conversar es de la indivisibilidad de los derechos humanos. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, el estudio y análisis de los derechos humanos ocupó un lugar súper importante en el debate, no solo a nivel internacional, sino también en el nivel académico. Y la lista de derechos se ha ido incrementando a medida que se va debatiendo y se han concertado algunos acuerdos internacionales de los que también ya hemos hablado muy por encima. Esto ha traído como consecuencia que haya un debate súper interesante sobre la real y efectiva relevancia e igualdad de todos los derechos humanos. Entonces, a medida en que aumenta el número de derechos que se van reconociendo internacionalmente, también aumenta un poco las resistencias, van aumentando para reconocer todos en un mismo nivel. Esto ya lo hablamos, me parece, la semana pasada. Entonces, una mayoría de países lo que considera es que existe una unidad de tipo conceptual entre todos los derechos y que ellos propenden de diversas formas al resguardo de la persona, el ser humano, su dignidad, también el tema de promover el desarrollo de la personalidad del ser humano. Y para todos los derechos son integrales, ¿no es cierto? Únicos e indivisibles. Y la existencia es real de cada uno de los tipos de derechos, pero es básico para esto el reconocimiento por parte de todos. El detalle es que, como sí ya les había mencionado, no hay un consenso acerca de la amplitud del concepto todos. En la práctica, los gobiernos, para ciertos gobiernos, un tipo de derechos, o sea, la práctica de un tipo de derechos es más amplio que otro tipo de derechos. En efectos prácticos del concepto de todos los derechos se entiende a todos aquellos que están mencionados en instrumentos internacionales. Entonces, la interrelación entre derechos aparece en el mismo momento. A ver, esto está en desorden. Aparece en el mismo momento en el que tiene lugar y se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En este momento ya empiezan a salir a la luz tendencias que buscaban hacer diferencia entre los derechos. Y hay una expresión que está atribuida a René Cassin, que él fue quien redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para mostrar la estrecha vinculación entre derechos políticos, económicos y sociales, ¿no es cierto? Y esto ya lo revisamos la clase pasada. El derecho a la vida no es solamente el derecho a no ser condenado a la muerte por un arbitrario o el derecho a no ser asesinado, sino también es el derecho a comer. En una plena, en un escenario, ¿no es cierto?, en el que no exista plena vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, esto pasaría a ser una mera clasificación. Y si de hecho no tuviéramos un esfuerzo al nivel interno de los estados por observar los derechos económicos y sociales, los civiles y políticos serían solo categorías. Y esto se habló en la primera conferencia. Hablamos de los derechos políticos, económicos y sociales, ¿no es cierto? Y de esto se habló en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre derechos humanos, y esta se hizo en Teherán, 1968. Y esto fue 2 años después de firmar
los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. ¿Y qué es lo que se declara, no es cierto, al firmar esos pactos? Lo que tiene que ver con las características es que los derechos humanos son indivisibles y su realización plena no es posible sin el goce de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, sin embargo, y muy a pesar de este tipo de declaraciones internacionales, se hizo presente una distinción de corte ideológico y político de ambos tipos y eso persiste. Luego de la entrada en vigencia de los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el año de 1976, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante una resolución, precisa que al abordar los derechos humanos se debe tomar en cuenta algunos temas específicos, ¿no? En primera instancia, que los derechos humanos fundamentales son indivisibles e interdependientes, um, debiendo prestarse la misma atención y una urgente consideración a la aplicación, promoción, protección de derechos civiles, políticos, tanto como los derechos económicos, sociales y culturales. Luego se estableció que la plena realización de derechos civiles, políticos, sin goce de derechos económicos, sociales y culturales es simplemente imposible. La consecución de un progreso duradero, y se habla de progreso porque en esos entonces la idea de progreso era la que estaba posicionada en la aplicación de los derechos humanos, depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social. Nosotros, desde nuestra visión como gestores sociales y actualizando un poco estos conceptos con los que nacieron los derechos humanos, se puede decir que la construcción de un avance, ¿no es cierto?, que sea sostenible en la aplicación de los derechos humanos, depende de políticas de Estado que sean eficaces en el tema de elevar la calidad de vida de las poblaciones. La tercera línea que se estableció es que los derechos humanos y libertades fundamentales son inalienables. Y la cuarta es que las cuestiones de derechos humanos se deben examinar de una forma global. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga en cuenta el contexto general de las diversas sociedades en donde se inserta esto. Este es un dibujo que va para después, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, igual desde las teorías de la gestión social, no existe desarrollo humano posible, sostenible, no existe un desarrollo humano que apunte a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente fuera del contexto. Y este tema de clasificar los derechos humanos, ¿no es cierto?, entre civiles, políticos, económicos, sociales y culturales debe ser entendido en el buen sentido de todo esto. ¿Y a qué se hace referencia, no es cierto?, desde el punto de vista teórico? Es que no hay unos derechos que sean más importantes que otros. Todos los derechos tienen una naturaleza igual, aunque tengan carácter diferente o sistemas distintos de protección. Entonces, debe quedar súper clara la idea de que no existe ninguna jerarquización que sea, que sea posible o que sea lícita para este tema de derechos. Entonces, todos los derechos humanos, independientemente de cuál sea el tipo al que pertenecen, se relacionan y son indivisibles, como está acá, e interdependientes, la primera característica a la que se hace referencia. Luego, en el tratamiento que es más de tipo político de los derechos humanos en Naciones Unidas y en la política exterior de los países, hay algunos países y
esto sí es verdad de los Estados Unidos, que aparecen como grandes defensores, pero lo que hacen es poner énfasis en un pequeño grupo de derechos que son civiles y políticos, como el derecho a disentir, la libertad religiosa, asociación, pensamiento, expresión. Este rato, aunque no les estoy diciendo de frente, bueno, esta es la clasificación, pero ya sabemos que dentro de los derechos civiles y políticos está el derecho a disentir, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, de expresión. Entonces es necesario que vayan ya teniendo claras ciertas ideas. Posteriormente se les va a explicar las generaciones de derechos a profundidad, una por una, la Declaración de los Derechos Humanos, una por una, artículo por artículo. Entonces ya vamos a ir comprendiendo de mejor manera. Y se utiliza este tipo de derechos como instrumentos políticos contra algún adversario, más que, o sea, lo que mueve más que la idea del tema de posicionar los derechos es el fin político último que tienen los estados. Ahora sí vamos a este dibujito de la Guerra Fría, que al que me estaba adelantando. Y en realidad lo que pasó, o sea, este tema de atacar a otros estados utilizando ideológicamente distintos, ¿no es cierto? Utilizando el discurso de derechos humanos, pasó bastantísimo durante la Guerra Fría. Y la relación de los derechos civiles y políticos y los económicos y sociales fueron asuntos de un debate intenso y de harta controversia. El bloque soviético uh, y el llamado tercer mundo y el mundo islámico no eran tan proclives a los derechos civiles y políticos, sino que más bien se inclinaban a los económicos y sociales, en contraposición al mundo occidental que pone en primer lugar y argumenta mucho desde el lado de los derechos civiles y políticos. En la posguerra fría, la respuesta de los países del movimiento no alineado, ¿no es cierto?, fue rechazar esta selectividad y pronunciarse más bien a favor de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. La asistencia y cooperación internacional para desarrollarse económica y socialmente es un derecho exigible a la comunidad internacional. Entonces, se habla también del caso del derecho al desarrollo y estas dos tendencias se confrontan permanentemente en el debate internacional. Una concepción que es más de tipo que pone jerarquías en los derechos humanos. Lo que podría causar es un resultado completamente indeseable en la medida en la que acepta la posibilidad de ignorar determinados derechos para dar prioridad a otros. Pero, ¿qué sería a la final esto, no? Debemos hacer una reflexión y nos vamos a dar cuenta que va a ser negar que todos los derechos humanos tienen una igual naturaleza y, y eso no corresponde con el espíritu de los derechos humanos. Entonces, esto refleja más bien que desde la doctrina no hay algo que pueda sustentar el relativizar los derechos, sino que más bien esta relativización de derechos corresponde a una estrategia más de tipo político para abordar los derechos en los foros internacionales como un instrumento, un arma ofensiva para adversarios políticos y defensiva hacia peticiones en el campo de lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Y de esto les hablé en la primera clase, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, no podemos dejar de lado que el respeto a los derechos humanos sí está atravesado por variables de geopolítica, de política internacional y de poder. Hay un teórico de derechos humanos que él argumenta a favor de la indivisibilidad de los derechos y es Iván Hubner. Y él plantea que el derecho a la vida no solo es el derecho del mantenimiento de la existencia en el sentido biológico, sino que también incluye el tener un nivel de vida propio de la dignidad humana, de donde se desprenden derechos a remuneración adecuada,
y alimentación, vivienda, etc.